Canelo Álvarez descartó toda posibilidad de enfrentar a David Benavides, algo que ya todos sabemos desde hace mucho rato, pero puso sobre la mesa la posibilidad de enfrentarlo si le dan mañana 200 millones de dólares. Lo que dijo también es que lo único que pone sobre la mesa David Benavides son 25 libras más a la hora de la pelea. Es decir, por un lado, acepta que por una gran cantidad está dispuesto a pelear contra David Benavides y por el otro lado dice que es imposible enfrentarlo por aquello del peso. Es decir, que él entiende que es muy grande, que es un rival al cual tendría dificultades por su tamaño, por el peso, y al mismo tiempo esto viene a ratificar cosas que se dijeron antes. Por ejemplo, lo había dicho el propio Eddie Reynoso, refiriéndose, hablando con el equipo de David Benavides, al peso de David Benavides, como que era una barrera para poder subirse al cuadrilátero, independiente de que siempre David Benavides ha sido su retador, ha sido campeón en 168 libras y aún hoy es el campeón interino de la misma división que Canelo Álvarez. Vean ustedes lo que dijo Chris Mannix, que es un tuit que ha tenido realmente después algunos hilos que son escabrosos en términos de rechazo de la fanaticada de boxeo. Lo mismo sucedió con esa información, pero manejada, gestionada periodísticamente por el portal Boxing Zen, donde también en los hilos debajo de la información allí los fanáticos se despachan contra Canelo Álvarez, porque creo que se ha equivocado, evidentemente, no ha estado feliz en esas justificaciones que ha tenido para negar cualquier posibilidad de pelea contra David Benavides en clara respuesta a lo que incidió, a lo que ha impactado la decisión que tomó el equipo de David Benavides, es decir, no más Canelo, olvidarse de Canelo y seguir su rumbo. Incluso a nivel de la transmisión de ESPN Knockout, hay allí un tuit donde dicen que también Canelo va a hacer lo mismo, como que coincide un poco, llama poderosamente la atención que hayan utilizado las mismas palabras, como que Canelo diría no más Benavides, cuando todos sabemos que jamás ha hablado de Benavides, excepto ahora para poner excusas sobre la mesa. Y creo que la excusa principal, la peor de las excusas, es esa del tema del peso, las 25 libras. Como les colocaba allí en la portada de este video, si ustedes observan lo que han sido algunos de los rivales más cercanos, empezando por Sergey Kovalev, realmente parecía el hijo de Canelo cuando aparecían allí en las imágenes, pero claro, Canelo Álvarez se enfrentó a ese gigante, Sergey Kovalev, un hombre que a cada una de sus peleas subía por las 190 libras, que podría perfectamente estar mucho más allá de las 20 libras, sin embargo subió con una cláusula de peso y al mismo tiempo subió 2 meses después de una guerra contra Anthony Yarde que le impidió realizar un campamento normal. De hecho, no hizo el campamento, solamente trató de cumplir, trabajó para cumplir el peso y lo reconoció posteriormente en una bochornosa declaración donde dijo que literalmente fue por el cheque a perder contra Canelo Álvarez. No lo está diciendo Pilati, es un recuerdo cercano, lo dijo Sergey Kovalev. Y después se enfrentó a alguien que es más grande y más pesado que David Benavides, que fue Callum Smith. Pero ¿qué sucedió con Callum Smith? Y le avisó de la pelea 30 días antes. Un Callum Smith que habitualmente camina por encima de las 190 libras, tuvo que bajar entre 25 y 30 libras para llegar en peso un mes después a las 168 libras y llegó literalmente un cadáver. Es decir, no llegó en condiciones porque tuvo apenas un mes para dar el peso, independiente de alguna cláusula que le hayan puesto también, y definitivamente subió a recibir golpes y a llevarse el cheque de su vida. Allí está la imagen, puestos uno al lado del otro. Siempre, vean ustedes qué curiosidad en este aspecto, porque en las imágenes rara vez se le vio, yo al menos no vi ninguna foto, ninguna imagen en la cual estuvieran uno al lado del otro. Porque este Callum Smith mide por encima del 1,90 m. Cuando lo ponían al lado de Canelo Álvarez pasaba poco más de la mitad del cuerpo, es decir, que era un poco avergonzante ver aquella imagen. Por eso pienso que también hubo algún consejo para que no estuvieran nunca frente a frente, al punto que si ustedes van allí, colocan el nombre de los dos y en las imágenes previas, siempre permanentemente en el medio de los dos está Eddie Hearn. Nunca hubo un cara a cara allí al lado el uno del otro porque
Canelo Álvarez tendría que doblar mucho el cuello para mirar hacia arriba, por aquello de que había una enorme diferencia en términos de estatura y quizás eso podría tener un impacto negativo en la promoción de la pelea. Pienso que quizás fue eso, pero Callum Smith no solo es más pesado que David Benavides, sino que también es más grande que David Benavides. En general, Canelo siempre ha enfrentado hombres más grandes a los cuales los deshidrata por un lado, le pone cláusulas, reglas de pelea y empareja las peleas por ese lado. Yo pienso que a David Benavides seguramente ni con cláusulas lo quisieron enfrentar, porque el gran problema que tiene Benavides como rival de Canelo Álvarez, que es un rival que tiene mucha pegada, que es un rival que soporta castigo, que es un rival muy fuerte y que sistemáticamente trata de noquear a sus rivales, es decir, camina siempre hacia su rival tratando de colocarle golpes de poder, golpes que lastiman, algunos son golpes brutales y por ahí quizás vino la necesidad de esquivar una pelea totalmente tóxica para Canelo Álvarez, un Canelo que como ustedes saben está en pleno deterioro, tiene que ir buscando rivales adecuados, rivales que no sean demasiado exigentes, como lo puede ser este Munguía, como lo fue John Ryder, como lo fue Jermell Charlo, como lo fue el pobre Gennady Golovkin ya en su retiro, llevarse su cheque de la trilogía. Pero está claro que él no podía enfrentar a un rival que lo podría humillar, lo podría noquear y dejarlo dormido allí sobre la lona, perder todos sus títulos. Por ese lado, hasta que se comprende. El punto es que están pasando vergüenza, están pasando mucha pena con este tipo de justificaciones que, valga la redundancia, no se justifican. Quizás lo correcto hubiera sido callarse la boca, por eso tal vez le filtraron, le pidieron a la gente de ESPN Knockout, que es muy cercana a Sanfer, obviamente va a estar allí por dentro de todo esto, y le pidieron que colocaran algún título que dijera de que ya Benavides va a quedar atrás, van a dar vuelta a la página, imitando lo que ya hizo el equipo de Benavides, de que no van a hablar más de Canelo. Entonces, como que Canelo va a tratar de hacer lo mismo, pero también parece muy difícil que pueda hacerlo por aquello de que en todos lados le van a seguir preguntando por David Benavides. Va a ser un fardo muy pesado hasta la hora de la pelea. Inclusive es posible que durante la pelea, por el hecho que pelea con otro mexicano, que cae mejor, digamos, entre la audiencia, Jaime Munguía despierta sentimientos diferentes a los que despierta la hoy arrogancia de Canelo Álvarez y seguramente la fanaticada mexicana el día de la pelea se va a volcar para Jaime Munguía y seguramente el grito de Benavides va a estar allí en la platea. Puede ser una pelea tóxica desde ese punto de vista, repito, porque se van a volcar a Jaime Munguía y le van a gritar el nombre de Benavides, o sea que no se ha quitado a Benavides de arriba. Tal vez Benavides ya se quitó, digamos, el chip de Canelo Álvarez, pero creo que Canelo no se lo va a poder quitar precisamente por lo que está sonando en las redes, por ese acoso permanente de los fanáticos que no le perdonan bajo ningún concepto que haya evitado esa pelea, ni tampoco le permitan ese tipo de salidas que son un poco arrogantes, que están demasiado recubiertas de pedantería por parte de Canelo Álvarez y están molestando mucho fundamentalmente a los fanáticos. Esto puede tener algún tipo de incidencia, puede tener porque al final del día el que compra la pelea es precisamente el fanático y deberían estar preocupados al hecho de que son tantos los fanáticos que reclaman, tanto en inglés como en español, contra las actitudes de Canelo Álvarez y la manera en que está gestionando el hecho de que haya huido, que haya evitado enfrentar a David Benavides. Pero esto del peso, por ejemplo, entre los fanáticos, no los casuales, sino que los que conocen toda su trayectoria, ha dado poco menos que mucha risa, ¿no? Canelo Álvarez ha enfrentado siempre a gente más grande, al punto de que quería ir a pelear contra el campeón crucero Ilunga Macau, la pelea se estaba gestionando, hasta había fecha para esa pelea. Quería pelear contra Badou Jack, que es campeón crucero, que está subiendo al peso bridge, allí en digamos, la nueva división del Consejo Mundial de Boxeo, y estaba incluso dispuesto a pelear contra el mismísimo Alexander Usyk en el peso pesado. O sea que hablar del peso de David Benavides es una verdadera locura, pero eso sucedió en esta última conferencia de prensa. Una conferencia extraña por la manera en que se manejó también Jaime Munguía. Muchos me preguntan, a muchos de mis seguidores, que parecía poco menos que un empleado Munguía, pero seguramente lo que les decía, la participación escénica de Munguía capaz que no tiene un guión y poco menos Jaime Munguía no está es todavía muy consustanciado de cómo tiene que manejarse frente a Canelo Álvarez. Sabe que va frente, él dijo, es un honor pelear contra Canelo Álvarez, entonces digamos que quizás tiene dificultades para saber
cómo pararse, cómo actuar, si desafiarlo, si hablar mal, si hablar bien de Canelo. Debe tener dificultades y no debe tener un buen asesoramiento. Como que esto está un poco tomado de los pelos porque realmente esta pelea ha sorprendido a todo el mundo, se ha dado de golpe y porrazo. De ahí entonces a que hay muchos de los principales actores que no la tienen clara y uno de ellos puede ser Jaime Munguía. Eso con respecto al tema del peso, ¿verdad? Que ha sido terrible, ¿no? Lo que hemos visto. Pero por el otro lado está aquello de que les quería comentar de Terence Crawford, del vaquero Navarrete y de Naoya Inoue. En el tema de Terence Crawford, increíblemente, por eso les decía, la gran pregunta, si la Organización Mundial de Boxeo no se les está yendo la mano sobre los boxeadores que ellos están sobreprotegiendo. Aquellos púgiles que ellos consideran que son leales, fieles a su causa y que les dan todo. Por ejemplo, el vaquero Navarrete tiene la posibilidad de entrar a la historia con una nueva división, con un nuevo campeonato, con un rival a medida, como Denis Berinchik, que es un rival que ha sido campeón olímpico, que tiene un palmarés inmaculado, pero que tiene pocas peleas, que no es un noqueador, que es un hombre, digamos, que le va a resultar adecuado a un vaquero Navarrete en 135, que en algún momento imaginábamos que iba a ir por el título del Consejo Mundial de Boxeo contra Shakur Stevenson, porque él pertenece a la misma promotora y se suponía que podía hacer esa pelea, como también alguna otra pelea contra otro tipo de rival y no este que parece un rival a modo, un rival ajustable a sus posibilidades y obviamente va a ganar y va a hacer historia en una nueva división como las 135 libras, que está plagada de grandes figuras, pero le eligieron eso. Por eso uno piensa y se pregunta si este Berinchik no es parte de esa política de la Organización Mundial de Boxeo de abrirle el camino a los campeones que consideran son parte de su organización, una suerte de socios a los que tienen que proteger. Esta es una pregunta que seguramente le vamos a encontrar respuesta cuando estemos más cerca de la pelea, empecemos a trabajar en la parte previa, en la pelea que vamos a ver, pero tengo la sensación de que le facilitaron mucho el camino al vaquero Navarrete para que sea campeón en otra división. Y lo mismo están haciendo, pero esto es peor con Terence Crawford. Un Terence Crawford que no ha defendido hace un buen rato en 147 libras, que se había tomado, digamos, las atribuciones de desafiar a Canelo Álvarez y querer subir a 168. Después que Canelo Álvarez se enfrentó a esa masita que fue Jermell Charlo, obviamente iba a ser vergonzoso que le llevaran de nuevo a un rival incluso más pequeño que Jermell Charlo, como Terence Crawford, y la pelea no se dio. Pero él quedó allí insistiendo, siguió ofreciéndose como rival de Canelo Álvarez, y ahora, sin aceptar desafíos en 147, está buscando una oportunidad de ganar rápido y la encontró ahora con Tin Su y Fundora. Él ya levantó la mano y le solicitó a la Organización Mundial de Boxeo, cosa que ya dictaminó y lo aceptó, que sea el rival obligatorio. Tienen que pactar con él el ganador de la pelea de Fundora con Tin Su, es decir, contra Terence Crawford. Crawford dijo que ahora está interesante porque son dos títulos, o sea que es una oportunidad. Independiente que pueda ser una buena o una mala pelea, es una oportunidad tomada de los pelos y en la cual se da un tiro en el pie en términos de cómo maneja su propio reglamento la Organización Mundial de Boxeo. ¿Y por qué les digo eso? Porque si ustedes recuerdan, hubo una situación exactamente igual con Dimitrius Andrade. Dimitrius Andrade, aquí tengo una captura de pantalla de la iBox, donde está la información, está por todos lados, pero elegí esta porque creo que está un poco gráfica. Dimitrius Andrade había renunciado al título de las 160 libras para subir a desafiar al campeón de las 168. ¿Saben quién era el campeón de las 168? El que sigue siendo hoy, Canelo Álvarez. Esa pelea tenía que ir directo, es decir, Dimitrios Andrade pidió la pelea y tenían que ordenarla porque él tenía la potestad de hacerlo como lo está haciendo Terence Crawford. Sin embargo, la Organización Mundial de Boxeo no le permitió ser retador directo de Canelo Álvarez y lo llevó a el que estaba esperando en la fila en el número uno, que era Satch Parker, a realizar una eliminatoria. Es decir, lo mismo que tendría que haber hecho Terence Crawford, una eliminatoria con el que estuviera uno. Por ejemplo, ahora estaba Murtaza Aliev, no sé cuál es el que le sigue, porque Murtaza Aliev tenía ahora una pelea contra Kulkay, que es por el tema de la FIB, por el título de esa división, pero en este caso sería Murtaza Aliev el que le sigue, tenían que pelear contra Crawford y de esa pelea salir el retador obligatorio para el ganador de Fundora y Tin Su. Sin embargo, lo suben directo a Crawford a ir directo por el título desde la 147.
Lo mismo debieron hacer entonces con Dimitrios Andrade, pero no lo hicieron. Le obligaron a una pelea contra Salch Parker, esa pelea no se dio. Salch Parker terminó peleando con John Ryder, perdió de una manera rarísima, era el gran favorito, tuvo una lesión, lo que ustedes quieran, pero perdió una pelea que para muchos tenía que haber ganado. Y qué casualidad, el que gana es John Ryder, que era el rival que había elegido Canelo y había elegido a Eddie Hearn para pelear allá en Guadalajara. Es decir, consiguió con eso la Organización Mundial de Boxeo fabricar el rival perfecto, que a su vez era el rival que iba a encajar en una pelea obligatoria. Y se salvaron de que Canelo enfrentara a Dimitrios Andrade, que fue lo que tuvieron que decretar directamente, como lo están haciendo ahora. Ahí está entonces ese juego de poder, ese juego de abuso en que hay hijos y hay entenados. En este caso, Crawford es un hijo, Dimitrios Andrade era un entenado. No lo quería Canelo, hizo lo que tenía que hacer la Organización Mundial de Boxeo, mientras que ahora le está permitiendo a Crawford ir directamente por un título. ¿Por qué? Porque Crawford lo eligió y porque dijo que como son títulos ahora le interesa. Sin embargo, no defendió más el 147, es decir, un verdadero desastre, pero estamos ante un hombre que está en el libra por libra y está tratando de ganar dinero rápidamente antes de retirarse y conseguir quizás hacer historia en 154 por el camino fácil, logrando los 4 títulos, por eso ahora va directo por 2. Vamos a ver cómo les va. El asunto es, y aprovecho al libra por libra, a pensar qué es lo que va a pasar. Hay que tener en cuenta un detalle. Si Fundora le gana a Tinsu, hay una revancha que seguramente va a ser en Australia. Entonces las cosas se va a demorar. Quizás Terence Crawford vendría a pelear allá por finales de año, al final del plazo que le otorgó la OMB, porque si hay revancha inmediata, tienen que ser a los 3 meses, en caso que gane Fundora, obviamente, a un Tinsu que es el gran favorito. Si gana Su, evidentemente va a ir contra Crawford, pero si se da el otro resultado, se va a demorar todo. Y Naoya Inoue regresa a la acción ahora en mayo, una Naoya Inoue que a contramano del resto va a defender sus 4 títulos. Los va a exponer contra el rival que le ordenan, sea quien sea, en este caso Luis Neri. Luis Neri va a Japón, el gran favorito es Naoya Inoue, pero va a enfrentar a un rival que todos le exigían que enfrentara. Si le gana y le gana bien a un rival consistente, un rival duro como Pantera, yo estoy seguro, al menos desde mi punto de vista, que él tendría que ascender directamente al primer lugar del libra por libra. Naoya Inoue hace rato que está golpeando la puerta, está en el número 2 en las dos principales listas, la de ESPN y la de la revista de Ring Magazine. Yo creo que después de mayo, después de la pelea con Neri, nadie le va a poder negar el voto y los votos necesarios van a estar. Estoy seguro que en mayo entonces Naoya Inoue va a llegar al primer lugar. Porque hay que tener en cuenta que independiente de los atributos, de las capacidades, de todo lo que significa Terence Crawford, recuerden de que Terence Crawford está peleando cada muy poco tiempo y está evitando las grandes peleas. No va a hacer defensas en 147 y está buscando con el metro y la plomada los rivales adecuados para ganar títulos y ganar dinero rápidamente sin esforzarse mucho. Todo eso va a en cierta medida, confrontarse a lo otro, lo que está haciendo Naoya Inoue, que es una gran campaña y que no le tiene miedo a ningún rival. De ahí entonces a qué pienso que en mayo se va a transformar, luego de vencer a Luis Neri, Naoya Inoue, en el nuevo número 1 en las listas del libra por libra.